Pero bueno, quisieran estar, pero no pueden estar por diferentes razones, trabajo, enfermedad. Pero si ustedes ven que esas personas no pueden venir por esas circunstancias, llámenle, anímenle. Las clases están grabadas por el canal de YouTube que tenemos en la iglesia. Eso es una bendición también. Y bueno, como ustedes saben, hemos puesto una pausa en la confesión de fe, que dicho sea de paso es muy buena. Y yo sentí en mi corazón de parte de Dios que en este punto, como vamos como iglesia, es importante que sepamos lo importante de lo que es el gobierno de la iglesia. De todas maneras, este punto lo vamos a desarrollar de una manera mucho más minuciosa, más puntual, cuando lleguemos al capítulo 26 de la confesión, porque lo tiene ahí bien desarrollado. Pero de aquí que lleguemos allá vamos apenas por el 8, ¿verdad? Y tal vez el año que viene vamos a estar, tal vez a mitad de año es que vamos a estar tocando este tema. Así que de todas maneras, la palabra de Dios es buena siempre, siempre volver a tocar estos temas tan importantes y que edifican a la iglesia. Dicho todo esto, vamos a orar en este momento, hermanos. Inclinen su rostro ahí donde está, Padre. Venimos delante de tu presencia, Señor, para adorarte, para alabarte y para darte gracias por tanto. Gracias por Cristo nuestro Señor. La única manera de podernos acercar a ti es a través de este sacrificio tan grande, tan poderoso. Dios mío, este sacrificio perfecto delante de ti, Señor. Nos has llamado, Padre mío, con un propósito para ser testigos tuyos en una generación que perece. Y lo peor del caso es que perece sin darse cuenta, Señor. Tú nos has llamado, Padre, como tu iglesia, como luminares en el mundo, para que seamos tu sal, para que seamos tu luz. Ayúdanos, Dios mío, a reflejar todo lo que tú dices en tu palabra, Señor. Sabemos que un testimonio habla más que 1000 palabras. Estamos aquí, Señor, porque somos débiles, necesitamos de ti. Por la pura misericordia tuya estamos delante de tu presencia y podemos hacer lo que hacemos por la gracia poderosa tuya y el poder de tu Santo Espíritu que vive en nosotros, tus hijos. Señor, en este momento ponemos esta clase nuevamente, dependiendo yo de ti, Señor, de lo que tú me das. Traigo a tus hijos, a mis hermanos amados y aún a mí, Señor, que soy tu hijo también y que necesito de ti, que eres la fuente inagotable de vida. Señor, declaramos que te necesitamos. Cada uno de nosotros te necesita. Sé tú el maestro en esta clase. Obra poderosamente en nuestras mentes y corazones, que abracemos tu palabra. Dios mío, como el ciervo brama por las corrientes, Señor, así que brame el alma de cada uno de nosotros por ti, por tu palabra, por buscarte. Pon en nosotros un anhelo ferviente cada día, Señor. No permitas que nos distraigamos con las cosas vanas de este mundo, que son perecederas, porque sabemos que en breve volaremos a tu presencia. Te agradecemos, Señor. Mantén eso muy fuerte en nuestros corazones, que sepamos que somos extranjeros y peregrinos aquí en esta tierra. Dios mío, despierta a aquellos que todavía no lo pueden entender. Dios mío, te pido por favor que nosotros no seamos engañados con el mundo. Pedimos por aquellos que todavía no te conocen. Padre mío, que tú los salves. Los que viven en medio de nosotros, se mueven aún en la iglesia. Te pedimos, Señor, que tú derrames tu misericordia, tu salvación, tu verdad y abras sus ojos espirituales. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, como ustedes saben, estamos hablando
del tema del gobierno de la iglesia. La primera parte hablamos de los ancianos, de los obispos, ¿y de qué más? Ancianos, obispos, pastores. No, de los diáconos no hemos hablado. Hoy vamos a hablar de los diáconos. Pero anciano, obispo, pastor, ¿son cosas diferentes? Son sinónimos. Es lo mismo. Entonces vimos las diferentes connotaciones, ¿verdad?, del oficio, porque no es una profesión. Algunas personas tienen el pastorado como una profesión o el diaconado como una profesión. No, eso es un oficio. Son oficiales de la iglesia, eso es lo que es. Oficiales ordenados de la iglesia con un llamado específico a pastorear la iglesia de Dios. Y dependen completamente de la gracia de Dios. ¿Ok? Entonces, hoy vamos a hablar, no sé si quedó alguna pregunta o comentario de la clase pasada. Tenemos bastante material. No creo que voy a poder dar todo lo que tenemos porque vamos a tocar 2 puntos. Vamos a hablar de los diáconos, pero también vamos a hablar de la congregación. ¿Okay? Entonces voy a tratar de, porque no quiero correr, quiero que intervengamos, quiero que sea una clase, que nadie se vaya con dudas de esta clase. Aquí hay hermanos que también Dios los ha dotado, son maestros y ellos también pueden ayudar y aportar y ayudarme a dar la clase. ¿Ok? Entonces, pregunto de nuevo, ¿hay alguna duda de la clase pasada, algún comentario que ustedes quieran hacer? ¿Todo quedó claro? Ok. Bueno, si todo quedó claro, vamos a comenzar entonces o a continuar con esta misma clase en la segunda parte, el gobierno de la iglesia, parte 2. Y saben que estamos bajo el tema de la autoridad piadosa. Acuérdese de esa palabra. Si se siente que hay algo que como que se siente fuera de lo que es bíblico o algún dominio o algo que quieren hacer los líderes, no es eso, es piadosa. Porque la autoridad piadosa de la iglesia fomenta la unidad. Y eso es lo que nosotros queremos. La palabra del Señor dice que un reino dividido no puede prevalecer. No puede. La iglesia de Dios tiene que estar unida. A pesar de nuestra diversidad, a pesar de nuestras diferencias, a pesar de nuestros caracteres, nosotros debemos luchar, mejor dicho, voy a decirlo así de esa manera, luchar por estar unidos todos. Entonces, vamos a comenzar leyendo. Los diáconos. Ustedes saben que nosotros como iglesia tenemos 4 años y no tenemos todavía un diácono o diáconos. Tenemos un candidato que es el hermano Javier, que está allá al diaconado, ya lo hemos presentado a él, a la membresía, pero todavía el hermano no ha sido ordenado. Pronto, si el Señor lo permite y la congregación por supuesto está de acuerdo, pues él será ordenado como diácono. Entonces, muchos de ustedes también tienen ese don, y cuando decimos 4 años, la iglesia realmente 3 años, porque el primer año pues nos agarró la pandemia y todas esas cosas y tuvimos que estar en la casa, pero ya después aquí realmente oficialmente tenemos 3 años. Entonces, hermanos, dice así: la segunda clase de oficio claramente establecida en las Sagradas Escrituras es el oficio de diácono. En el Nuevo Testamento la palabra diáconos con K, ¿verdad?, en el griego, ustedes saben que el Nuevo Testamento se escribió en griego, correcto. Entonces dice, la palabra diácono puede traducirse como diácono o servidor. Un diácono es un servidor, que se refiere al servicio en general. Los diáconos se encargan de los detalles prácticos
de la vida de la iglesia, tales como la administración, el mantenimiento y el cuidado de los miembros de la iglesia con sus necesidades físicas. Eso lo podemos ver en Hechos capítulo 6, versículos del 1 al 6. Los requisitos para ser diácono, y vamos a estar leyendo esa escritura en unos momentos, aparecen en Primera de Timoteo, capítulo 3, versículos del 8 al 12. Y por favor vamos a ir ahí y alguien que por favor me lo lea fuerte. No sé si el micrófono pequeñito, ¿dónde estará? Para que lo pongan por aquí, para que se quede grabado. ¿Quién lo tiene? Ah, ok. No, la escritura, ¿quién la tiene? Aquí la tengo. Primera de Timoteo, ajá. Timoteo capítulo 3, del 8 al 12. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Muy bien, gracias hermano. Fíjense que los requisitos del diácono son similares a los de los ancianos. Son similares a los de los ancianos. Sin embargo, existen diferencias notorias. A diferencia de los ancianos, los diáconos no se les exige ser aptos para enseñar. Primera de Timoteo, bueno, ya lo leímos, ¿verdad? Ellos no se les exige, o sea, un hermano puede ser diácono, pero puede ser que él no tenga el don de la enseñanza ni de la predicación, ¿ok? O sea, puede ser diácono, aunque puede tenerlo y puede enseñar, ¿ok? Puede enseñar, puede dar clase, inclusive puede llegar a predicar también, pero no se le exige que lo haga para ser diácono. Sin embargo, el anciano, el pastor o el obispo, que es lo mismo, sinónimo, se le exige. Si un pastor no puede predicar y no puede enseñar, pues no puede ser pastor. ¿Ok? Esa es una de las diferencias. Entonces, seguimos en el tercer párrafo, dice la pregunta: ¿de qué manera un entendimiento bíblico correcto de la relación entre diáconos y ancianos fomenta la unidad dentro de la iglesia? Porque ese es el punto principal. ¿Cómo fomenta la unidad en la iglesia? En Hechos capítulo 6 vemos algo de la raíz de la distinción de los roles y la responsabilidad de los diáconos y de los ancianos. En el capítulo 6, versículo 1, leemos que los judíos griegos se quejaban de los judíos hebreos porque sus viudas estaban siendo desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Entonces vamos a ver ahora sí Hechos capítulo 6, versículos del 1 al 7. El que lo vaya a leer, léalo bien fuerte. Si me puedes poner por aquí el micrófono. Por eso les digo que los que se puedan acercar, que se acerquen, y si no, hablen duro. Ajá, más o menos. No, por aquí se puede. Hechos capítulo 6, versículos del 1 al 7. Adelante, hermano. Léalo bien fuerte. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los judíos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio,
lleno del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Amén. Gracias, hermano. Bueno, fíjense aquí que dice, me llama la atención y porque hoy en día estamos viviendo, la iglesia está como está, ¿verdad? Estoy hablando a nivel general, mundial. Y muchas personas dicen, bueno, ¿por qué no diaconizas? La semana pasada fue la pregunta, ¿por qué no pastoras? Y nosotros vemos en otras congregaciones que hay pastoras y hay diaconisas. Pero fíjese, no quiero abundar mucho porque no vamos a poder dar la clase. Otro día vamos a tener clase exactamente de eso, hablando de ese tema, de por qué las mujeres no diaconisas o no ancianas o pastoras, ¿verdad? ¿Por qué no? Pero fíjese que me llama la atención el versículo 3, que dice, busca pues entre vosotros a 7 varones, dice, varones de buen testimonio. Y dice que esos varones, dice, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. O sea, esos varones, esos diáconos debían ser hombres, número 1, hombres, y debían ser llenos del Espíritu Santo. Cuando tienen el Espíritu Santo están llenos de sabiduría, porque el Señor les da la sabiduría. A quien encarguemos este trabajo. ¿Okay? Entonces, sigamos leyendo acá en el estudio donde dice, así que en base a la recomendación de los apóstoles dieron la recomendación, ¿verdad?, de que buscaran 7 hombres, 7 varones. Entonces dice, en base a la recomendación de los apóstoles, la iglesia eligió diáconos para hacer que la distribución de la comida entre las viudas fuera más equitativa. Versículos 2 al 5, ya lo leyó nuestro hermano. De allí vemos 3 formas en las que los diáconos contribuyen a la unidad de la iglesia. Entonces, primero, los diáconos cuidan de todos los miembros de la iglesia. ¿Ok? A medida la iglesia va creciendo, pues el Señor va levantando más diáconos. Y entonces los diáconos cuidan de todos los miembros de la iglesia. Fíjese que esto es, cuando nosotros somos bíblicos y hacemos las cosas como Dios manda, todo el trabajo no recae simplemente en una persona, el pastor, ¿verdad? El pastor cuida también, pero los diáconos ayudan en el cuidado de la iglesia. Su trabajo entre las viudas, aquí vamos a ser más específicos, su trabajo entre las viudas en Hechos capítulo 6 era importante porque el descuido físico de las viudas griegas estaba causando desunión espiritual. ¿Es un problema? No, la iglesia tiene que estar unida. Un grupo de cristianos estaba comenzando a quejarse en contra de otro grupo y de una forma específicamente peligrosa entre líneas culturales. Esto parece ser lo que en particular llamó la atención de los apóstoles. Los diáconos resolvieron la situación y preservaron la unidad de la iglesia. ¿Okay? Imagínense que el Señor no los hubiese iluminado a los apóstoles y ellos tendrían que hacer todo. ¿Usted se imagina eso, hermano? Que ellos hicieran todo, la palabra, dieran estudio, predicaran, sirvieran las mesas, limpiaran la iglesia, hicieran todo. Demasiado. Se queman. ¿Okay? Entonces el Señor les dio sabiduría. Y fíjense ustedes que ese principio también lo vemos en el Antiguo Testamento cuando fue el suegro de Moisés, ¿se acuerdan? Si no mal recuerdo, Jetro, ¿verdad?
fue y le dio el consejo a Moisés, porque Moisés estaba juzgando al pueblo y era él solo el que juzgaba al pueblo. Y entonces desde la mañana hasta la noche estaba él juzgando al pueblo. Era demasiada la carga. O sea, esa congregación era demasiado grande y él solo lo hacía. Y el suegro le aconsejó que buscara hombres también con sabiduría, ¿verdad?, llenos del Espíritu, y que también él delegara la tarea. Y entonces así lo hizo. Y entonces el trabajo se distribuyó sobre la congregación. Igualmente lo vemos en la iglesia del Nuevo Testamento. Entonces, en segundo lugar, los diáconos en Hechos hicieron posible que los apóstoles dedicaran su tiempo al ministerio de la palabra y a la oración. En los versículos 2 al 4 de Hechos 6 leemos: entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. ¿Se dan cuenta ahí? Que entonces ellos le quitaron, no quisiera decir carga, porque no es carga, trabajo, demasiado trabajo a los apóstoles en ese momento. Entonces los diáconos desempeñan el mismo rol en el apoyo del ministerio de los ancianos. Los ancianos a menudo pueden pasar más tiempo en oración y estudio de la palabra de Dios, precisamente porque los diáconos coordinan gran parte del ministerio de la iglesia. Esta es una imagen viva de la unidad. Los diáconos procurando servir al pueblo de Dios en sus necesidades físicas, mientras que los ancianos enseñan y dirigen al pueblo de Dios y suplen sus necesidades espirituales y emocionales, cada uno abrazando el rol que Dios le ha dado. Ahora, tercero, una tercera manera en la que los diáconos cultivan la unidad es distribuyendo el trabajo a toda la congregación. O sea, ahora no quiere decir tenemos 4 o 5 diáconos, ellos solos son los que van a trabajar, no. ¿Okay? Ellos dirigen y distribuyen el trabajo entre la congregación. De manera en la que los diáconos cultivan la unidad es distribuyendo el trabajo en toda la congregación. Esto evita que una cantidad desproporcionada del trabajo caiga solo sobre unos pocos miembros. Usted ha visto a veces que en las iglesias como que un grupito nada más trabaja, como que 4 o 5 trabajan y los demás no trabajan. Y eso no está bien. O sea, todos estamos llamados, el Espíritu Santo reparte los dones a su iglesia y usted tiene dones que yo no los tengo, que le ha dado el Espíritu Santo. Y si usted no los pone en práctica, entonces la iglesia se pierde de su bendición, de la bendición de Dios que Él quiere mandar a través de usted. Entonces es importante distribuir y estar mirando. Y hay veces hermanos que dicen, no, yo estoy esperando y estoy orando que el pastor vea los dones en mí. No, hermano, el pastor no es adivino. El pastor no es adivino. Entonces usted siente que Dios le está llamando a algo, ¿verdad? Por eso cuando los hermanos se hacen miembros y ellos llenan el formulario, entonces ponen ahí, y dicen, bueno, ya yo sé, el hermano, la hermana, qué ha hecho, cuáles son sus dones, pero muchas veces son nuevos en el Señor y no saben todavía. Entonces el Señor poco a poco les va poniendo en sus corazones qué es, ¿verdad? El pastor también puede ver, pero a veces no puede ver. Entonces usted viene y se comunica, usted sabe, pastor, que el Señor me está llamando a hacer esto. Yo siento esto del Señor. Entonces ya uno sabe. ¿Ok? Entonces, esto evita que una cantidad desproporcionada, ahora sí me salió, del trabajo caiga solo sobre unos pocos miembros.
y permite que todos los miembros tengan la oportunidad de participar en el gozo de servir a Dios sirviendo a los demás. Yo le decía ayer a un hermano, si nosotros queremos servir a Dios, tenemos que servir a los demás. Si usted no sirve a los demás, usted no está sirviendo a Dios. Recuerden que el Señor dijo, porque lo hiciste a uno de estos más pequeños, a mí me lo hiciste. Entonces es importante eso. Para ser más específicos, ¿cuáles son algunos de los deberes que cumplen los diáconos en la iglesia? Vamos a ser más específicos. Vamos a ir al punto número 1. Dice, las instalaciones. Vamos a hablar de las instalaciones de la iglesia. Los diáconos podrían ser responsables de la administración básica de la propiedad de la iglesia. Esto incluiría asegurarse de que el lugar de adoración esté preparado para el servicio. Eso es importante, ¿verdad? No que a veces llegan los hermanos, las puertas, por ejemplo, no se abrieron o qué sé yo, no están listas, qué sé yo, cualquier cosa, o los bancos están sucios, o los micrófonos, no sé, algo, cualquier cosa que no esté lista. Entonces eso dificulta, trae estrés y entonces dificulta que uno lleve la palabra de Dios como el Señor se merece que la llevemos, ¿verdad? Y la gente que viene también ve desorganización en la casa de Dios. Nosotros como hijos de Dios debemos ser muy organizados. Así como somos organizados, limpios en nuestras casas, la casa de Dios debe estar organizada, limpia y ordenada en todos los sentidos. Entonces, los diáconos pues dirigen y están pendientes de eso. Esto incluiría asegurarse de que el lugar, bueno, ya lo leímos. Otros deberes pueden incluir la limpieza, el sistema de sonido, la organización, etc. No quiere decir que los diáconos solamente van a hacer eso, sino que ellos también están, si les toca hacerlo, lo hacen. Pero si tienen hermanos alrededor, porque la idea es que los diáconos también vayan buscando hermanos que los ayuden y digan, ok, mire, la limpieza, entré al baño y vi que esto no estaba bien, no había jabón, no había papel, no había... ¿Me explico lo que le quiero decir? Eso sí, que se lo diga con amor, hermanos, con amor, porque no es, como decíamos, una dictadura, sino con ese cariño, con ese amor. Pero recuerden también que los diáconos, igual que los pastores, pues tienen sentimientos. Hay momentos en que no nos sentimos totalmente bien. A veces uno está agitado y usted tiene que perdonar a esa persona también. Estamos aquí, si nosotros queremos de verdad servirle al Señor, mucha gente dice, no, yo le sirvo al Señor en mi casa. No, el Señor quiere que le sirvamos en la iglesia, porque en la iglesia es que tú pules tu carácter. En la iglesia es que tú eres probado verdaderamente y eres formado como un discípulo de Cristo verdaderamente. Entonces, vamos al punto número 2, la benevolencia. Hay en otros lugares que le dicen el ministerio de la benevolencia o el ministerio hay otro nombre también que usan, pero bueno, nosotros decimos benevolencia o de alcance, algo así le ponen también, o de misericordia, ministerio de misericordia, también le dicen en otras iglesias. Yo le digo benevolencia, pero misericordia también se puede decir. Entonces dice, de manera similar a lo que ocurrió en Hechos, capítulo 6, con la distribución diaria a las viudas, los diáconos pueden participar en la administración de fondos para los necesitados, ropa, comida, ofrendas, etc. Ustedes saben que yo he leído de que las iglesias reformadas acostumbraban mucho, aparte de las ofrendas que se recogen para la iglesia, tener, creo que es una vez al mes o algo así, ponían un cofre para las ofrendas para los necesitados únicamente. Entonces ese mes, ese día o ese domingo, Día del Señor, se recogía una ofrenda solamente para los necesitados. Y cada miembro de la iglesia o visitante de la iglesia, si quería, podía dar una ofrenda lo que podía para los necesitados. Entonces, me parece algo muy bonito. El punto número 3, hermanos, estamos hablando, recuerde cuáles son algunos de los deberes que cumplen los diáconos en la iglesia. Punto número 3 son las finanzas. Mientras que los ancianos pueden supervisar los asuntos financieros de la iglesia, es bueno que los diáconos se encarguen o supervisen los asuntos del día a día. Esto incluiría recolectar y contar las
ofrendas, mantener registros, ayudar a establecer el presupuesto de la iglesia, etcétera. Claro, como vuelvo y repito, no solamente ellos. Por ejemplo, aquí en nuestra iglesia las hermanas nos ayudan con eso, con muchas cosas de eso. Ellas cuentan las ofrendas, ellas hacen muchas cosas y está muy bien que lo hagan. Pero los diáconos, ellos principalmente pueden estar pendientes de eso. Falta algo, falta el vino, hay que traer, falta o el pan, o hay que traerlo. Y las hermanas también pueden ayudar en todas esas cosas. Pero los diáconos son los que tienen la responsabilidad más grande delante de Dios. ¿Ok? Ellos son. Ok, entonces los ujieres. Los diáconos podrían ser responsables de distribuir o supervisar. O sea, ellos lo pueden hacer, pero también lo pueden supervisar. La distribución de boletines, sentar a la congregación, preparar la Santa Cena y el bautismo de creyentes, ¿verdad? Preparan todo eso para que esté listo cuando en el momento vayamos a bautizar, ¿verdad? A ministrar los sacramentos, que ustedes saben que son la cena y el bautismo, entonces todo esté preparado, ¿verdad? Por ejemplo, hay iglesias que tienen el bautisterio dentro de la iglesia. El Señor nos permite algún día tener eso, ¿verdad? Pero entonces aquí cambian mucho los climas, no es como en los países de nosotros que casi siempre el clima es caliente, pero aquí cambia el clima y entonces imagínense en el invierno y el agua está fría, congelada, y entonces viene un hermano o una hermana que se va a bautizar y se mete ahí y se congela, ¿verdad? Y se enferma. Y no. Entonces los diáconos están pendientes, el agua está tibia. Esos detalles, hermano, es que son tantos detalles. Vienen personas que nos visitan y no se dan cuenta que lo que pasa el domingo es un reflejo de todo lo que está sucediendo en la semana. Son tantos detalles por ejemplo, después de lo que sucedió de la pandemia y todo eso, ahora nosotros usamos guantes. Eso antes no se usaba, los guantes para ministrar la Santa Cena. Y entonces yo, por ejemplo, una vez se me olvidó. Y usted sabe en ese momento que yo esté ministrando la Santa Cena y a mí se me olvide los guantes. Eso no se ve bien, ¿verdad? Y causa estrés, esas cosas causan estrés. Entonces ya mi hermana Grisel siempre lleva como 3 veces que me recuerda los guantes. Y entonces, esas cosas son importantes, son detalles importantes, porque a mí a veces se me escapan muchas cosas y de verdad que es demasiado. Y a medida la congregación va creciendo, hermanos, pues necesitamos más ayuda, de verdad que sí. Entonces, ya vamos a ir a las preguntas y a los comentarios. Este entendimiento de los diáconos, estoy leyendo el último párrafo, este entendimiento de los diáconos debería orientar nuestra elección de los diáconos. Si los diáconos son quienes deben estimular la unidad, al igual que los ancianos, entonces deberían ser unidores y no divisores. Ellos vienen en el nombre del Señor a servir a la congregación en sus necesidades particulares con el propósito de contribuir a todo el cuerpo de Cristo. Por eso nosotros vamos a escoger un diácono, se tarda un tiempo, hermano, porque usted no quiere tener un diácono que no tenga los requisitos que ya leímos, que no los cumpla, ¿verdad? En 1 Timoteo capítulo 3 del 8 al 12, y que no sea una persona, ¿verdad?, irreprensible, como dice la palabra, ¿verdad? Y que sea una persona que esté pendiente, que sea pendiente de la obra de Dios. Usted quiere escoger diáconos que sean idóneos, que sean personas que de verdad tengan el don del diaconado. Ok. Entonces, en la página siguiente dice, como miembros debemos apoyar a los diáconos ofreciendo nuestra ayuda en sus distintos ministerios. Eso es siempre preguntar, hermano, ¿en qué te puedo ayudar? Yo hacía eso. Yo le preguntaba al pastor, le preguntaba a los hermanos, ¿en qué te puedo ayudar? Siempre esa era mi mentalidad. No iba con una mentalidad de solamente recibir, ¿verdad? Sino de dar. De dar. ¿Qué puedo ayudar? ¿Qué puedo hacer? Vi algo que no estaba bien, no critico, sino ayudo. Y después comento aparte, ¿verdad? Para no destruir, siempre con una mentalidad de construir. Entonces dice, al hacerlo, promovemos la unidad en la iglesia al animar a los diáconos a servir a la congregación y ayudar
a distribuir el trabajo equitativamente. En Hebreos capítulo 6, versículo 10 nos dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Dios no se olvida de nada de lo que nosotros hacemos. En este punto, antes de entrar al punto de lo que es el congregacionalismo o la congregación, hay preguntas, comentarios, hermanos. Vamos a abrir un tiempo para eso. Preguntas, comentarios acerca de lo que hemos ya estudiado. Hermano Eddie, adelante. Hable fuerte para que lo puedan. En el libro de Números, Dios le dice la palabra. Entonces Jehová dijo a Moisés, reúne 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión y espera allí contigo. Y yo descenderé y hablaré allí contigo, y tomaré del espíritu que está en ti y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo y no la llevarás tú solo. Sí. Y fíjate que dice carga, ¿verdad? Yo dije no me gusta carga porque para mí es un gozo y una alegría servir al Señor, pero la palabra dice carga, ¿verdad? No llevarás la carga solo, o sea, no que los hermanos sean una carga, sino el trabajo en sí, no la llevarás tú solo. Muy bien, hermano, gracias. ¿Algún otro comentario? Jetro cuando vio el trabajo que traía Moisés, le dijo, ¿qué es esto que tú estás haciendo durante todo el día? Viene desde la mañana hasta la noche. Dice, no. Levantando tus huesos, está cansado. Dice, no, delega en otro, pon jefe sobre 1000, sobre 100, sobre 500, sobre 50 y sobre 10. O sea, y es eso, esa es la funcionalidad de la iglesia, que el pastor pueda tener ese ramal de personas en el cual pueda, a modo de fomentar la unidad en la iglesia, ¿me entiendes? Pero que toda esa obra no la debe llevar solamente el pastor. Correcto. Simplemente tiene que tener hermanos confiables en el Señor que también... Por eso es que decimos, tanto hombres como mujeres, ambos tienen un gran trabajo en la iglesia. Sí. No es porque las mujeres que no hagan, porque las mujeres que no predican, pero no, la mujer sirve activamente en la iglesia. Correcto, yo estoy totalmente de acuerdo. Yo le doy gracias al Señor, ahora que tú dices eso, hermano, por mi esposa, por decir. Por ejemplo, mi esposa me ayuda a mí, pero grandemente. O sea, hay muchas cosas que yo no pudiera hacer si mi esposa no está pendiente, y mi suegra también me ayuda, mi mamá. O sea, nos ayudan tanto y como que ninguna se salga. Todas las hermanas que están siempre, no quiero decir todos los nombres, pero ustedes saben, Grisel, la hermana Adela, todos los hermanos que están, hasta la hermana Tania ya se está activando por ahí, ayudándonos mucho. Entonces, de verdad, yo le doy gracias al Señor, porque imagínense, sin las mujeres, pues no podemos funcionar. Que no venga ninguna mujer un domingo para que tú veas qué pasa en la iglesia. ¿Qué va a pasar? Ustedes saben qué va a pasar, ¿verdad? Entonces es importante. Gracias por ese comentario, hermano. Yo sé que tú tienes testimonio personal también de eso. Y ahí de mí si no lo digo. Sí. Adelante, hermano. Manuel. En Romanos 12, Uh-huh. parece que creo que va también de la mano con lo que estamos hablando. Sí, hermano. Dice Romanos 12, en deberes cristianos, dice aquí el título que tiene. Dice, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con lentitud. Entonces, este es como Pablo en otra parte dice que somos miembros de un solo cuerpo de la iglesia. Y ahí da explicaciones de la mano, los ojos, todo eso. Correcto. Cómo nos necesitamos todos juntos, unidos como un solo cuerpo. De verdad que sí. Y acá habla de exhortación, de servir y todo lo que está enseñando. Uh-huh. Exacto. Y los diferentes dones que tenemos cada uno, ¿verdad? Y nunca debemos decir este don es más que el otro, ¿verdad? Todos los dones son iguales para Dios. Todos somos necesarios como cuerpo de Cristo. Nunca nadie se debe sentir menos.
ni tampoco, por ejemplo, los hermanos, vamos a suponer, de la alabanza, a los que predican, a los que enseñan, debe tener en menos a un hermano que está entregando los boletines al frente de la iglesia o limpiando la iglesia o cualquier cosa. No, hermanos, no. Todos somos importantes en la obra del Señor y para Dios. Ok, hermanos. A mí se me olvidó el reloj mío hoy. Si me dicen la hora, por favor. 35. Las y 35. Bueno, voy a empezar. No creo que lo pueda cubrir todo en 10 minutos, pero voy a tratar. Vamos a hablar del punto del congregacionalismo. Hasta ahora hemos considerado los oficios de la iglesia establecidos en la Escritura. Escuche de los oficios, ¿verdad? Que son anciano y el diácono, ¿verdad? Pero ¿qué hay de la forma de gobierno de la iglesia? ¿Quiénes deben tener la última palabra en asuntos de la iglesia? Una pregunta. Cuando leemos las Sagradas Escrituras, vemos que es la congregación la que tiene la autoridad suprema en 3 asuntos particulares significativos en la vida de la iglesia. ¿Cuáles son esos asuntos? La disciplina, la membresía y la doctrina. Eso es importante, que ustedes lo sepan. ¿Okay? Ellos tienen la autoridad final. ¿Okay? Entonces sigue diciendo, así el peso de la Escritura respalda una forma de gobierno congregacional. En otras palabras, la congregación es la corte de apelación final. Entonces, aquí vamos a hablar un poquito, expander eso un poco más. Vamos a leer. Dice, la palabra de Dios nos dice en Mateo 18, versículos del 15 al 17, que la congregación tiene la última palabra en asuntos de disciplina. Si un miembro ha pecado contra otro y se rehúsa a escuchar, incluso luego de ser confrontado por otros miembros, Jesús dice en Mateo capítulo 18, versículo 17, dilo a la iglesia. ¿Ve? Dice, dilo a la iglesia. Asimismo, en 1 Corintios capítulo 5, vemos que solo la congregación tiene la autoridad para disciplinar a los miembros. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que el pastor no solo disciplina junto con la congregación. Usted puede llamarle la atención a un hermano en amor. Hermano, te he visto, a manera de consejo, individualmente. Es lo que dice la palabra en el Evangelio de Mateo capítulo 18 del 15 al 17, lo que estamos leyendo. O al 20, yo prefiero agarrarlo hasta el 20. Pero si no escucha a ese hermano, no escucha a otros 2 o 3, entonces dice, dilo a la iglesia. Entonces ya se abre pues la disciplina con la iglesia, aplica la disciplina eclesiástica el pastor con la iglesia. Entonces ahí se toman las decisiones. Si la persona no se arrepiente del todo, pues entonces la palabra nos dice que lo excomulguemos. Excomulguemos es, entonces se le retira la membresía y entonces la persona queda sin ser miembro de la iglesia. Si viene entonces por ahí, pues esa persona es un visitante. Ahora, me estoy adelantando un poco, pero vamos a seguir leyendo para que ustedes vean, porque quiero apoyarlo con la palabra de Dios, que es lo que realmente tiene la autoridad. Asimismo, en 1 Corintios capítulo 5 vemos que solo la congregación tiene la autoridad para disciplinar a los miembros. Pablo dice en 1 Corintios capítulo 5 versículo 4, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Entonces ahí vemos como la iglesia es la que disciplina. También en 2 Corintios capítulo 2 versículos del 6 al 8, Pablo insta a toda la iglesia a admitir a alguien que había sido expulsado previamente, o sea, excomulgado significa eso,
previamente de la iglesia de Corintio y que aparentemente se había arrepentido, a perdonarlo y aceptarlo. Así que vemos en este ejemplo que la congregación también posee la máxima autoridad sobre asuntos de membresía. O sea, si esa persona que fue excomulgada se arrepiente de todo corazón, nosotros la podemos, claro, hay que dejar un tiempo prudente que dé frutos verdaderos de arrepentimiento, ¿verdad? Porque hay cosas bien graves. No estoy hablando, hermano, de pecados, porque todos pecamos diariamente. No estoy hablando de eso. Yo estoy hablando de pecados escandalosos, adulterio, fornicación, robo, ese tipo de cosas, y que esa persona esté llevando, o sea, un estilo de vida así, ¿verdad? Nosotros entonces tenemos que aplicar la disciplina. Pero si se arrepiente de todo corazón, lo aceptamos. La disciplina precisamente es para llevar a la persona al arrepentimiento, es una ayuda. La gente cree que es una crueldad, no es una crueldad, hermano. Al contrario, debemos ser agradecidos. Si hemos caído en un pecado y nos hemos alejado del Señor y se aplica la disciplina bíblica con amor como debe ser, porque no es que, ay, ahora lo voy a disciplinar. Mira, no, hermano, no es así. Es que cuando un hermano peca, cuando un hermano se equivoca de esa manera, nos debe doler en nuestros corazones, porque un hermano o una hermana amada, ¿verdad?, ha pecado delante del Señor. Y entonces nuestra intención es restaurar a esa persona, hacer lo posible porque esa persona vuelva otra vez al Señor, ¿verdad?, a sus caminos y haga las cosas como deben ser. ¿Ok? Entonces, ya vamos a tener tiempo para hablar un poquito de eso. Por último, en el segundo párrafo, este es el caso de la relación con asuntos de doctrina. Ahora vamos a dónde tiene poder la congregación. Ya hablamos, ¿verdad?, de lo que es la membresía, asuntos de membresía, ahora vamos a la doctrina. En Gálatas 1:8, Pablo dice a los cristianos en las iglesias, no solo a los pastores, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. La palabra anatema significa maldito. ¿Okay? Cualquier persona que esté anunciando otro evangelio, que no sea el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, la palabra nos dice claramente, sea maldito, sea anatema. Y muchas otras veces en el Nuevo Testamento se responsabiliza a la iglesia por malas enseñanzas que permiten que se enseñe. O sea, la iglesia es responsable por permitir que se enseñen cosas malas. Yo recuerdo el testimonio de un pastor hace años que invitó a una persona a predicar, y cuando esa persona se empezó a predicar, era un invitado, no era miembro de la iglesia, era un invitado, y empezó a predicar un falso evangelio, una cosa horrible. El pastor tuvo que levantarse después que esa persona, no me acuerdo si no lo dejó terminar, no me acuerdo de eso, pero lo cierto es que él se levantó y tuvo que decir, hermanos, todo lo que este hombre ha dicho es mentira, es falso. Entonces, por eso uno tiene que tener mucho cuidado a quien tú invitas a predicar. Hay que tener mucho cuidado. Y la congregación está siempre pendiente. Por eso nosotros hacemos tanto hincapié en que usted conozca la palabra de Dios para no ser engañados. Porque entonces usted puede decir, un momento, pastor, porque al pastor se le puede escapar. Esta persona trajo algo que no estaba bien. ¿Cómo, hermano? Está grabado, vamos a ver. Ah, sí, tiene razón. Bueno, vamos a confrontar a esa persona. Si esa persona no porque puede ser que se haya equivocado en un punto, también, es un humano. Y rectifica, bien, pero si no rectifica y esa es su posición, no se invita más. Así. ¿Ok? Entonces, hermanos, muchas otras veces en el Nuevo Testamento se responsabiliza a la iglesia por las malas enseñanzas que permiten que se enseñen, no a los líderes. O sea, no se responsabiliza a los líderes, porque los líderes enseñan y usted dice, no, este no, como dije ahora, no viene más.
pero la congregación es responsable. Segunda de Timoteo capítulo 4, versículos 3 y 4, ahí lo vemos. Por tanto, la iglesia es finalmente responsable por asuntos doctrinales. La pregunta para nosotros es, ¿esta autoridad congregacional ayuda a nuestra unidad como congregación? Vamos a ver si ayuda. La respuesta es sí, sí ayuda. Por un lado, esta autoridad nos da como miembros una gran cantidad de mayordomía en la iglesia local. Esa palabra creo que está mal. Mayordomía no, mayoría. Es mayoría. Una cantidad de mayoría. Corrija eso ahí, por favor. Hay una responsabilidad, un sentido que tenemos que responderle a Jesús por la manera en la que desempeñamos nuestro rol. Si la salud de la iglesia dependiera finalmente de los líderes, fíjese que dice la palabra finalmente, de los líderes, podríamos sentarnos y relajarnos. Bueno, aquí yo enseño lo que quiera y usted, como no sabe la palabra, yo lo llevo para donde yo quiera. No, usted es responsable delante de Dios de juzgar si lo que yo estoy diciendo es de Dios o no es de Dios. Y eso es lo que ha pasado, hermano, donde se han llevado congregaciones a cultos, pero prácticamente satánicos, porque se desvía el pastor o el supuesto pastor y lleva a la congregación a cosas terribles. Yo he escuchado cosas, pero terribles. Eso no es una iglesia realmente. ¿Okay? Entonces, por eso la congregación tiene que estar pendiente. Ok. Entonces sigue diciendo aquí, me fui del punto. Entonces dice, pero sí depende de nosotros. Deberíamos estar interesados en la salud de la iglesia. Vamos a la otra página. Que me van a perdonar, me voy a agarrar un poquito más de tiempo para a ver si podemos terminar. Creo que, bueno, esta autoridad también fomenta la unidad al permitir que la congregación proteja la pureza del evangelio, que es lo que nos une como cristianos. La pureza del evangelio es lo que nos une como cristianos. La congregación sirve como una cerca para proteger a la iglesia contra las enseñanzas o disciplinar a un miembro que está en pecado sin arrepentirse. Eso lo hace la congregación. La congregación está llamada a salvaguardar el evangelio y asegurarse de que se conserve puro, hermanos. La historia nos enseña que es más probable que se descarríe algunos líderes de la iglesia que toda una congregación de creyentes verdaderos y llenos del Espíritu Santo. Es más probable, el Señor me guarde, ¿verdad? Me cuide, que me descarríe yo, que se descarríen todos ustedes. Es más difícil que se descarríen todos ustedes. Por eso nosotros creemos en la pluralidad de ancianos, porque de esa manera Él me cuida a mí, yo lo cuido a Él, y si somos 2 o 3, todos nos cuidamos. Pero cuando es un solo pastor, bueno, ahora yo soy el único pastor, por ahora. A medida la congregación va creciendo y el Señor va levantando a otro, ¿verdad? Puede ser que venga de afuera o puede ser de uno de nosotros aquí. Entonces pastoreará junto conmigo. Y eso es mejor y más saludable para la iglesia. En el segundo párrafo nos dice, eso nos lleva, a nuestro último tema de hoy, el equilibrio entre el liderazgo de los ancianos y el congregacionalismo. Hemos visto que la Escritura enseña la idea del liderazgo de los ancianos en la iglesia. De hecho, Hebreos 13 declara que los miembros deben obedecer a sus líderes y sujetarse a su autoridad. 1 Timoteo 5:17. Y sin embargo, hemos visto que la Escritura delega a la congregación la última palabra en ciertos asuntos de importancia. Esta tensión hace sugerir 2 preguntas. Ya vamos a ir terminando. La primera es, ¿qué hay de los otros asuntos que se dan en la vida de la iglesia
además de las disciplinas, la doctrina, la membresía y las disputas personales? Por ejemplo, en situaciones como deberíamos hacer renovaciones en parte del edificio o proveer recursos para un misionero en el extranjero, esas son situaciones que se presentan en la iglesia. ¿Debería la congregación tener la última palabra en esta clase de asuntos? El Nuevo Testamento no aborda esta pregunta, por lo que cuanto debería involucrarse una congregación corporativamente en asuntos de presupuesto, misiones, entre otros, es algo que debe tratarse con discreción y prudencia entre nosotros. ¿Ves? Ahí sí no tenemos mandamiento en esa parte, sino que yo opino que la congregación sí puede participar en algunos asuntos de finanzas, sobre todo cosas grandes y todo eso. Pero recuerden que también tenemos una directiva que toma decisiones y entonces se las presenta a la congregación también. Pero de eso podemos tratar en otra oportunidad para terminar el estudio. La segunda pregunta es, ¿cómo debemos obedecer el mandamiento bíblico de obedecer y sujetarnos a nuestros pastores y al mismo tiempo ejercer nuestra responsabilidad como miembros de guardar la pureza del Evangelio? La respuesta es fácil. Si los ancianos se desvían, viven y enseñan una doctrina falsa o media falsa, porque, oiga bien, por eso usted tiene que conocer la palabra. Puede ser media falsa. No debemos someternos a ellos. Si yo enseño otra cosa que no está en la Escritura, usted no debe someterse a mí nada. ¿Okay? Por otra parte, ¿qué pasa si la congregación debe aprobar la recomendación de los ancianos de un posible candidato a membresía sea admitido? O sea, yo vengo y presento el hermano fulano, yo veo que tiene dones, yo he tratado, yo le he dado estudio, yo veo que tiene dones para el liderazgo, para ser anciano, y yo lo presento a la congregación. De eso se está hablando. Entonces, esto también es algo serio, pero en la mayoría de los casos no será tan claro para toda la congregación, porque no todos los miembros pueden conocer el testimonio de esta persona íntimamente. ¿Ves? El pastor se ha tratado íntimamente, pero la congregación no lo está viendo, lo está conociendo, pero no sabe íntimamente acerca de esa persona. Esta es la clase de área en la que es más importante para la congregación confiar en los ancianos. En muchos sentidos, es en esta clase de problemas donde los ancianos sirven más particularmente a la iglesia al hacer el trabajo específico de entrevistar y considerar a los posibles miembros. Debido a que la membresía requiere la aprobación congregacional, debemos informar esa decisión lo antes posible. Y si tenemos una buena razón para dudar de la recomendación de los ancianos, deberíamos avisarles, pero generalmente esta es un área en la que debemos confiar en los ancianos. Claro, usted siempre está pendiente, porque usted escoge los ancianos y usted escoge también los diáconos. Y si usted ve en el tiempo de la candidatura que esa persona tiene algo que yo no lo he visto, usted viene y me dice, mira, este hermano tiene este problema, hay que tener cuidado. Entonces hay que resolver eso. Y si esa persona pues no se aparta y no era lo que nosotros creíamos, entonces no se puede ordenar ni como diácono ni como anciano. Entonces, ¿cómo podemos nosotros como miembros distribuir la unidad participando en el proceso de todas las decisiones de la iglesia? Sugerimos dos modos de hacerlo. Primero, deberíamos tomar seriamente la responsabilidad que tenemos de proteger la iglesia de las falsas doctrinas y del error. Bueno, la falsa doctrina es un error. Como se describe en los bereanos, en Hechos, capítulo 17, 11, los bereanos escudriñaban las escrituras. Estos eran, dice la palabra, estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras
para ver si estas cosas eran así. Si crees que existe un error doctrinal que se esté enseñando desde el púlpito, entonces eres responsable de aprender más al respecto e ir a hablar con un anciano en persona para averiguar lo que el pastor o los ancianos creen acerca de este punto. Si alguna vez llegan a alejarse de nuestra declaración de fe, oiga bien, por eso es bueno las iglesias que tienen una declaración de fe, como tenemos nosotros. Si alguna vez llegamos nosotros a alejarnos de la declaración de fe, la congregación debe intervenir, ¿sí? Por eso le damos, cuando usted llega a la iglesia, un librito de la declaración de fe. Estúdielo. Eso es una buena herramienta para usted mantenerse centrado en la palabra de Dios. Segundo, y ya con estos 2 párrafos terminamos, deberíamos considerar seriamente los privilegios y las responsabilidades de nuestra membresía, incluyendo nuestro privilegio de votar. Por tanto, deberíamos asistir a las reuniones de los miembros de la iglesia, que se llevan a cabo cada vez que es necesario, y deberíamos participar en las diferentes votaciones que vengan. Esta es otra manera en la que podemos promover la unidad en la congregación. Al votar junto con el resto de la congregación en asuntos importantes, tales como la aprobación del presupuesto o la elección de nuevos ancianos o diáconos, demostramos nuestra conformidad, suponiendo que estamos de acuerdo con los ancianos y el resto de la iglesia en estos asuntos. Claro, porque usted no todo el tiempo va a estar de acuerdo. Momentos en los que no va a estar, por eso se vota. Y en conclusión, al reflexionar sobre nuestra autoridad como iglesia, no olvidemos que solo poseemos esta autoridad porque Cristo delegó su autoridad en nosotros. Él venció a la muerte por nuestros pecados y fue levantado a la vida por nuestra justificación. Bendito Dios. Debemos seguir su ejemplo de humildad al gobernar esta iglesia, su iglesia, para la gloria de Dios. Amén. Amén, hermanos. No sé si tenemos algo de sobra de tiempo. Ya son las 2. Bueno, hermanos, me disculpan, pero me apuré ahí en ese punto. Yo lo iba a dejar para la otra clase, pero dije, no quise que continuáramos con la confesión de fe. Si alguien tiene alguna pregunta, son 3 minutos, vamos a estar un poquitico tarde, pero alguna pregunta o comentario es bueno acerca de esto, de la congregación. Y si no lo puede, usted piensa que es muy largo, en la clase que viene, ¿verdad? Lo podemos discutir unos 5 o 10 minutos. Opiniones. Por eso es tan importante esta clase, para que la congregación entienda la autoridad del pastor, pero él no es el gobernante absoluto, él no es el tirano de la iglesia, sino la autoridad de la iglesia la tiene la propia iglesia. Quien admite la membresía, la iglesia es la que vota. Quien supervisa la doctrina, y en base a eso, por eso es que tanto los maestros como los pastores deben estar preparados bíblicamente, pero la iglesia debe estar también preparada bíblicamente, tiene que escudriñar las escrituras, porque nosotros venimos trayendo la enseñanza que ya están en las escrituras, no es algo a nuestra propia inspiración. Y entonces una iglesia preparada bíblicamente es la que corrige y ayuda a determinar y detectar el error dentro de la iglesia. Correcto. Es una realidad. Por eso es muy bueno, muy necesario que hayan pastores que no sean neófitos, y eso es una de las características que da no de ser nuevo en la fe, pero sí la iglesia debe estar entendida en la palabra de Dios. Correcto. Por eso la importancia de que cuando nosotros admitimos a un miembro en la iglesia, no es solamente porque nos cae bien, porque él es muy gracioso, porque le hemos cogido cariño, no, porque él entiende y se hace responsable de que lo que nosotros enseñamos, de lo que la iglesia dice de la palabra de Dios es bíblico, y él entiende de lo que estamos enseñando, de lo que creemos, que sea una doctrina sólida, claro.
cada miembro va a ir creciendo paulatinamente y el Señor va creciendo su iglesia. No a cristianos independientes, no hay llaneros solitarios, sino somos un cuerpo en Cristo que debemos crecer. Pero que cada miembro entienda la responsabilidad que tiene delante de Dios, aunque esté sentado en ese banco los domingos, nada más que escuchando la clase y el sermón, pero eso es una instrucción para que en toda la semana sea una vida práctica, que los miembros entiendan la responsabilidad que tienen en la iglesia. Como miembros, correcto, así es. Bueno, hermanos, si tienen alguna pregunta, porque ya se nos acabó el tiempo, les pido por favor, si tienen que ir al baño y agua y venir, porque se nos fue el tiempo. Bueno, llévese esta clase y si tiene alguna pregunta, tráigala la semana que viene y léala, estúdiela. Si es primera vez que usted está viendo estos puntos, estos temas, es importante que lo repase en su casa y cualquier duda nos puede preguntar aquí a nosotros. Gracias.